Yo no pude ir al colegio hasta que cumplí 16 años porque mi familia creía que encontraría malas compañías, aprendería doctrinas que no tienen que ver con la palabra y caería en pecado. Hasta que me enojé y les dije que si no me mandaban a la escuela, iría con las autoridades competentes a exponerles mi caso, ya que es un derecho que tengo como niña y una obligación que tienen los padres. Así que a regañadientes pude entrar en una escuela en jornada nocturna. Mientras estudiaba, conocí a un chico que en ese momento tenía 18 años. Era bastante serio y muy inteligente. Era muy cortante con todos, aunque noté que cuando yo le hablaba, él me escuchaba y era muy cordial conmigo. Pasamos de ser simples compañeros a amigos, de amigos a mejores amigos, hasta que 3 años después las cosas cambiaron. Era el aniversario de la escuela y planearon una gran fiesta. Ese día me vestí con mis mejores galas y cuando lo vi sentí que todo el amor que desarrollé por él durante todo ese tiempo aumentaba más. Estaba simplemente hecho un galán. Bailamos, reímos y pasamos el tiempo juntos muy felices. Él me dijo que lo acompañara y me llevó a un lugar a solas. Estando allí me preguntó si estaba enamorada de alguien. Yo le dije que sí y por un momento él pareció entristecerse, hasta que le dije que lo tenía justo enfrente mío. Él sonrió y me besó. Ese era el momento más hermoso que había tatuado en mi memoria hasta hace unos años. Era el más feliz, pero ahora es el momento más doloroso de mi vida. Después de eso, él me dijo que me amaba desde el momento en que le hablé por primera vez, que no supo cómo decírmelo durante todos estos años y me preguntó si quería ser su novia. Yo estaba súper emocionada y feliz, así que por supuesto que desde luego le dije que sí antes de que terminara de hablar. Esa noche fue perfecta, la mejor de mi vida. Fuimos novios durante casi un año y medio en secreto, mis padres no lo sabían. Para cuando cumplimos un año de novios, él me presentó a su madre. Ella era súper amable, cariñosa, muy atenta. En esa visita noté que no había rastros de quién pudiera ser su padre, y cuando le pregunté a mi novio, dijo que su padre no quiso saber de él cuando su madre le dijo que estaba embarazada, que le enviaría dinero para que se sostuviera, pero que nunca más se volverían a ver. Cuando me lo contó, me dio tanta impotencia ver cómo podían existir padres que actuaran así. Sin embargo, ellos dos solitos parecían bastante felices. Para vísperas de Navidad, finalmente tuve el valor de decirle a mi madre sobre mi pareja. Para ese momento yo tenía 19 años y él 21. Al principio pareció molestarle el hecho de que le ocultara aquella relación, pero cuando le conté cómo era, ya que él era bastante cariñoso y muy respetuoso, la calmó un poco. Con respecto a mi papá, no me pareció importante contarle y a él tampoco como que le importó mucho. Solo dijo que mientras no me apartara del camino del Señor estaba todo bien. Ese día les dije que él vendría a la cena de Nochebuena para que lo conocieran y ambos aceptaron. Ese día fue bastante tenso. Mi novio llegó y mi madre y yo lo estábamos esperando en la sala. Aunque mi madre primero frunció el ceño al verlo, pero cuando él la saludó con un Dios la bendiga, su actitud cambió. Ella sonrió y lo invitó a pasar. Todo marchaba bien hasta que mi padre bajó del segundo piso preguntando si mi novio había llegado. En cuanto mi novio se levantó para saludarlo, mi padre lo vio, se veía muy asustado. Y tengo que admitir que al ver a mi novio cerca de él, era como ver a mi papá en versión joven. Wow, esto se empieza a poner denso. En Ya ese, sé el final. en ese momento preguntó si ese era el chico del que les hablé. Le respondí que sí y él se enfureció. Le dijo que se fuera de la casa y que no quería verlo. Mi madre salió en defensa de mi novio. Le dijo a mi papá que si él se negaba a pasar la cena con mi novio, ella haría lo mismo. Entonces mi papá a regañadientes aceptó, pero el ambiente estaba muy tenso. Mi padre lo primero que le preguntó fue el nombre de su madre. Cuando mi novio le respondió, pareció asustarse aún más. Mi novio se quedó ahí hasta medianoche. La noche fue casi perfecta si no fuera por el desagradable show que hizo mi papá. Pasaron unos años y nos graduamos. Él me invitó al restaurante de un hotel para comer y festejar en familia. Ya finalmente éramos bachilleres que podíamos trabajar e ir a la universidad. Pero el tiempo pasó tan rápido que cuando nos dimos cuenta ya eran las 11 de la noche. Así que buscamos en ese mismo hotel si podíamos hospedarnos esa noche. Al principio nos acostamos abrazados, pero una cosa llegó a la otra y pues pasó lo que tenía que pasar. Esa la declararé la segunda mejor noche de mi vida. Cuando nos despertamos, nos reíamos por lo que había pasado. Y justo en ese momento, él sacó una cajita que dentro tenía un anillo. Y allí, en esa habitación, sin nadie más que nos viera, me pidió ser su esposa. Y yo le dije que sí. Después nos fuimos y yo súper emocionada llegué a la casa a contarle a mi mamá. Ella estaba literalmente brincando en un pie, estaba muy feliz. Unas horas más tarde mi papá llegó y le di la noticia, algo de lo cual me arrepiento. Él hizo lo que nunca había hecho. Me dio un trato muy desagradable. Me dijo que él no me daba su aprobación, que no me entregaría en el altar y que estaba seguro de que Dios jamás iba a bendecir mi matrimonio. Sin importarme nada, yo decidí hacer oídos sordos y seguir adelante con los planes de boda. 3 meses después estaba todo listo. Mi vestido, los padrinos, el lugar, los arreglos, la comida, todo. En mi país, en mi país es de mala suerte que los novios se vean el día anterior a la boda. Así que la costumbre es que cada uno esté en su casa hasta que se encuentren en el altar.
Sin embargo, no fue necesario vernos para que todo se arruinara. Ese día mi padre regresó del trabajo muy tomado, o sea, pasado de bebida, algo que no era normal en él. Además, que había llegado al límite de que no podía ni con él mismo. Mi mamá, como estaba tan molesta, no quiso ayudarlo, así que tuve que hacerlo yo. En ese momento él dijo una frase que cambiaría mi vida, y jamás la olvidaré. Hija, tú eres tan buena conmigo, pero yo te arruiné la vida. Perdóname. Jamás se me hubiera ocurrido que se iban a encontrar y menos a enamorar. Yo no entendía nada, pero él continuó diciendo, ese chico del que estás enamorada y con el que planeas casarte es un hijo que yo engendré con otra mujer. Ustedes dos son hermanos. No puedo explicarles lo que sentí en ese momento, como si un peso inmenso me hubiera caído encima y mi corazón se rompiera en mil pedazos. Hasta creí que estaba alucinando, pero recordar la reacción tan grotesca que tuvo en la cena de Nochebuena me hizo entender todo y empecé a atar cabos en mi mente. Todo era verdad. Yo me derrumbé. Mi madre entró en ese cuarto en el momento en que comenzó a decir la verdad. Ella estaba pálida. Yo salí corriendo de mi casa y me eché a llorar. Lloré y lloré hasta que me di cuenta que estaba saliendo el sol. Ese día hubiera sido la boda de mis sueños, pero no me presenté. Cuando anocheció, fueron a mi casa mi novio, mi suegra, sus amigos y algunos invitados. Querían tumbar la puerta porque deseaban que yo les diera explicaciones, era lo menos que se merecían. Abrí la puerta llorando y en cuanto mi suegra y mi padre se vieron, supieron inmediatamente por qué no había ido a mi propia boda. La señora perdió el color de su rostro, parecía que se iba a desmayar. Mi padre tartamudeó y dijo que ya sabía la verdad. Y para no hacer la historia tan larga, le contaron todo a mi novio, al que a partir de este momento le diré mi medio hermano, o mi hermano. Ese día lo recuerdo como el más traumático de mi vida. Mi hermano tuvo un colapso, una crisis emocional. Mi madre, que nunca decía malas palabras, por primera vez lo hizo. Le dijo a mi papá de todo. La mamá de mi medio hermano nos pidió muchas disculpas, aunque él se negaba a creer una evidente realidad, así que pidió que nos hiciéramos una prueba de ADN. La hicimos y tristemente éramos un 98% compatibles. Al conocer el resultado se puso a llorar nuevamente, y con esa confirmación mis padres se divorciaron. Yo me fui con mi madre a su tierra natal. Con respecto a mi nuevo hermano, no lo vi más. De hecho, ni siquiera nos pudimos despedir. Mi padre no pudo con la culpa, y hace 6 meses se hizo la desvivisión. Después de tanto tiempo, nos volvimos a encontrar, en ese momento tan feo. Él seguía igual de apuesto como lo recordaba. Solo tenía un pequeño cambio y se había dejado crecer la barba. Por desgracia, en mi mente me culpaba por verlo así, y ni mencionar lo horrible que me hace sentir recordar lo que hicimos en el pasado por no saber la verdad. Honestamente, 11 años después de conocerlo y 6 años después de saber la verdad, yo aún lo amo. Hasta ahora no he logrado verlo como mi hermano. Creo que toda mi vida lo veré como el hombre al que amé locamente, pero que por maldad del destino, la sangre que nos unía también nos separó.